Todos en la mansión Castillo creían que Elena Morales tenía segundas intenciones. ¿Por qué si no, una simple limpiadora pasaría tantas horas al lado de Alejandro Castillo, el heredero millonario que había perdido la vista tras un accidente? Los empleados cuchicheaban por los pasillos, los ejecutivos se burlaban de ella a sus espaldas, y la propia familia Castillo estaba convencida de que Elena quería aprovecharse de la fragilidad del joven. Pero lo que nadie sabía era que Alejandro no buscaba a Elena por su compañía, buscaba algo que había perdido hacía mucho tiempo: esperanza. Todas las tardes, la limpiadora lo llevaba a un lugar escondido detrás de la mansión, un jardín que nadie tenía permiso para visitar, un jardín que guardaba un secreto capaz de cambiar vidas. Cuando la familia descubrió aquellos encuentros, decidió humillar a Elena delante de todos y expulsarla para siempre. Pero pocos días después, una revelación inesperada haría que los hombres más poderosos de la ciudad se arrodillaran ante la mujer a la que habían despreciado. Y Alejandro comprendería por fin que la verdadera oscuridad nunca había estado en sus ojos. Estaba en las personas que lo rodeaban. La mansión Castillo se levantaba en las afueras de Segovia como algo que hubiera decidido no pedir permiso para existir. 3 plantas de piedra clara con la fachada cubierta de hiedra que nadie había conseguido convencer de crecer en ninguna dirección concreta. Jardines formales al frente con setos bien cortados y fuentes que funcionaban incluso en invierno, y una extensión considerable de terreno detrás, que con los años había ido abandonándose hasta convertirse en algo a medio camino entre un prado y un bosque pequeño sin nombre oficial en ningún mapa. Era una de esas propiedades que en España llevan siglos acumulando historia en las paredes sin que nadie lo haya decidido exactamente, y que los herederos reciben como una responsabilidad disfrazada de privilegio, algo que hay que mantener porque sería impensable no hacerlo, aunque nadie pueda explicar con precisión por qué. Alejandro Castillo había conocido la mansión desde niño como el lugar más seguro del mundo. Ahora la conocía exclusivamente a través del tacto, del sonido y del olfato. El accidente había ocurrido 16 meses atrás, en una noche de octubre con lluvia intensa y viento, en una carretera comarcal entre Segovia y Madrid que serpenteaba por zonas de encinar, donde las curvas llegaban sin previo aviso y el firme se volvía impredecible con el agua. El coche derrapó en una de esas curvas. Alejandro no recordaba el impacto. Recordaba el sonido de la lluvia en el parabrisas un segundo antes, y luego nada, y luego una habitación que olía a antiséptico con una luz que le llegaba difusa y sin forma. Y recordaba la voz del médico, un hombre de voz pausada y dicción cuidadosa que claramente había tenido que dar esa misma noticia muchas veces y había aprendido que la forma en que se dice importa, aunque el contenido no cambie, diciéndole que el daño en el nervio óptico era extenso e irreversible y que debían prepararse para trabajar con esa realidad. Lo recordaba todo con esa claridad específica que tienen los momentos en que la vida cambia de forma permanente, como si el cerebro supiera en ese instante que va a necesitar ese recuerdo para siempre y lo almacenara con un cuidado diferente al de cualquier otra cosa. Tenía 34 años. Era el heredero único del Grupo Castillo, una cadena de hoteles de lujo con presencia en 12 ciudades europeas que su padre, Rodrigo Castillo, había construido durante 40 años a base de trabajo, de alianzas estratégicas y de una obstinación que rozaba lo irracional en los momentos difíciles. Alejandro había asumido la dirección ejecutiva a los 28, cuando su padre enfermó, y en los 6 años siguientes había multiplicado el valor del grupo en casi 1/3 mediante una combinación de inteligencia estratégica,
disposición al riesgo calculado y un carisma natural que le permitía cerrar acuerdos que otros directivos de su sector nunca conseguían terminar de rematar. Todo eso seguía existiendo después del accidente. La empresa, los hoteles, las cuentas, los contratos, los empleados que dependían de cada decisión que se tomara o no se tomara en los despachos del grupo. Pero Alejandro había dejado de existir dentro de todo eso de una manera que no era legal ni financiera, sino completamente interior. Los primeros meses fueron de médicos, especialistas llegados de Barcelona, de Zúrich, de Londres, cada uno con una aproximación diferente al problema y con una esperanza ligeramente distinta que siempre se disolvía en el mismo punto. El daño es demasiado extenso, el tejido neural no se regenera de esta manera. Debemos hablar de adaptación, no de recuperación. Alejandro pasó por ese proceso con la misma tenacidad con que había gestionado siempre las crisis empresariales. Buscó segundas opiniones, insistió en tratamientos experimentales, rechazó el no como respuesta definitiva hasta que la acumulación de datos idénticos procedentes de fuentes distintas hizo que seguir negándolo se convirtiera en algo que requería más energía de la que él tenía disponible. Cuando aceptó la realidad, se cerró hacia adentro con la eficacia de alguien que ha decidido que ese es el único movimiento que queda. Dejó de asistir a las reuniones de dirección, dejó de contestar las llamadas de los socios y de los inversores, dejó de participar en las decisiones que su equipo le presentaba con resúmenes leídos en voz alta porque era la única forma de hacérselos llegar. Su prometida, Sofía Montero, aguantó 3 meses. Una tarde la llamó para decirle, con una voz que a Alejandro le sonó más a alivio que a dolor, aunque prefirió no detenerse demasiado en esa observación, que no podía continuar en una relación con alguien que había decidido no estar presente, aunque estuviera físicamente allí. Alejandro no discutió, tampoco lloró. Se quedó de pie junto a la ventana de su dormitorio, orientado hacia donde calculaba que estaba el jardín frontal de la mansión a partir del sonido de la fuente, y no sintió nada concreto durante un tiempo que no supo medir. Lo que sintió fue algo más vago y más persistente, algo parecido a la certeza de que la distancia entre lo que su vida había sido y lo que era ahora no tenía ningún puente visible desde donde él estaba. La mansión tenía 9 empleados fijos. Doña Amparo en la cocina, Fermín en el jardín frontal, 3 personas de mantenimiento que se repartían las tareas del edificio, 2 conductores y 2 limpiadoras que se turnaban la semana. Elena Morales llegó a la plantilla 4 meses después del accidente, enviada por la empresa de servicios del hogar con la que el grupo doméstico de la mansión trabajaba desde hacía años. Tenía 26 años. Había nacido en un pueblo pequeño de la provincia de Ávila llamado Candeleda, y era hija de un matrimonio de hortelanos que había muerto con pocos años de diferencia cuando ella tenía 20, dejándola con la casa familiar hipotecada. Pocas opciones inmediatas y la certeza silenciosa de que tendría que construirlo todo desde el principio, sin poder apoyarse en nadie que lo hubiera hecho antes que ella. Lo había hecho sin dramatismo y sin esperar que nadie lo notara, que era exactamente la clase de persona que era. Los primeros días en la mansión, Elena hizo su trabajo con la eficiencia tranquila de alguien para quien hacerlo bien no es una aspiración, sino simplemente la manera en que se hacen las cosas. Siguió los protocolos que le explicó doña Amparo, una mujer de Salamanca con 12 años en la casa y una autoridad sobre su funcionamiento que era completamente informal y absolutamente real, quien le habló de Alejandro con la economía de palabras de quien ha tenido que explicar una situación delicada varias veces y ha aprendido a ir directo a lo esencial. Que había tenido un accidente, que había perdido la vista.
que desde entonces era difícil saber cómo estaba porque había dejado de decírselo a nadie, que lo mejor era tratarlo con normalidad y sin pena, que la pena era lo que más le molestaba de toda la gente que lo rodeaba. Aunque eso doña Amparo lo dijo en voz muy baja, como si fuera una información reservada. Elena asintió y guardó esa información en el lugar adecuado. Lo conoció en persona al final de su primera semana, en el pasillo de la segunda planta, una mañana en que él salía de su dormitorio orientándose con la mano derecha sobre la pared y ella venía de la habitación de la plancha con un montón de ropa doblada y ordenada por tamaño, como siempre. Estuvo a punto de chocar con él, se detuvo a tiempo. Alejandro también se detuvo, con la palma en la pared y la cabeza ligeramente girada hacia el sonido de sus pasos, con esa postura nueva que había desarrollado de orientar la cara hacia donde venía el ruido como sustituto del giro visual que ya no le servía para nada. «Perdone», dijo Elena. «No pasa nada», respondió él. Su voz tenía esa textura específica de las personas que la usan muy poco y que cuando la sacan la traen fría, como algo que ha estado guardado en un sitio sin ventilación. Siguieron cada uno en su dirección. Elena no le dio más vueltas de las que el momento requería. Lo que cambió las cosas fue un martes de la segunda semana de noviembre, en que Elena fue a limpiar el salón de la planta baja, el que daba al jardín frontal, y que por las mañanas recibía la mejor luz de toda la casa, y encontró a Alejandro sentado en el sofá con las manos apoyadas sobre las rodillas y la vista orientada hacia ningún sitio en particular, y una expresión en la cara que ella reconoció no porque hubiera visto esa expresión exacta antes, sino porque había sentido algo parecido a ella el primer invierno después de que murió su madre, cuando se levantaba cada mañana y no encontraba ninguna razón concreta que justificara el esfuerzo de levantarse. Era la expresión de alguien que ha dejado de buscar el siguiente paso porque ha concluido que darlo no cambia nada relevante. No dijo nada al principio. Empezó a limpiar. Movió los objetos con cuidado, sin generar ruido innecesario, dejando que el silencio de la habitación siguiera siendo suyo si él lo quería así. Pasó el paño por las superficies. Recogió un vaso que había quedado olvidado sobre la mesa de centro. Se desplazó hacia la estantería junto a la ventana, y en algún momento, sin haberlo planeado, dijo: «Huele raro aquí dentro». Alejandro tardó varios segundos en responder, como si la frase tuviera que viajar una distancia más larga de lo normal antes de llegar. «¿Cómo que huele raro?» «Huele a cerrado», dijo ella. «A calefacción seca y a polvo que lleva tiempo sin moverse. Debería abrir la ventana un rato aunque haga frío». «Hace bastante frío. Noviembre en Segovia hace frío, sí, pero 10 minutos de aire fresco no le han matado a nadie todavía que yo sepa». Un silencio más corto que los anteriores. «Ábrela», dijo Alejandro. Elena abrió la ventana. El aire entró con ese olor específico del exterior en invierno, tierra y piedra y algo vegetal que no tenía nombre preciso. Alejandro volvió la cara ligeramente hacia la ventana, de manera instintiva, como si el cuerpo hiciera ese gesto por su cuenta. «Mejor», dijo en voz baja. «Sí», dijo Elena, y siguió limpiando. Era la primera conversación real que habían tenido. No fue la última. Ocurrió gradualmente y sin que ninguno de los dos lo organizara. Elena tenía la costumbre, que venía de años de trabajo en casas ajenas, de hablar en voz baja mientras limpiaba, no para provocar conversación, sino simplemente porque era su manera de estar en un sitio, nombrando lo que veía, comentando lo que le llamaba la atención, dejando flotar observaciones pequeñas en el aire de la habitación sin exigir que nadie las recogiera. Pero Alejandro las recogía. Al principio con monosílabos que llegaban después de una pausa larga. Luego con frases más completas. Luego gradualmente con preguntas propias.
Le preguntó cómo se llamaba, le preguntó de dónde era, le preguntó qué había estudiado, qué había hecho antes de este trabajo, cómo había llegado a Segovia. Elena respondía con la misma naturalidad con que había empezado a hablar, sin modestia calculada ni sin énfasis excesivo. Las cosas como eran: Candeleda, el huerto, sus padres, los empleos que había tenido desde los 20 años, la habitación alquilada en el barrio de San Millán, y cuando él preguntaba por detalles, los daba: el olor del huerto en primavera, la manera en que su padre distinguía cuando la tierra necesitaba agua, sin tener que tocarla, solo mirando el color desde cierta distancia. El primer verano que había trabajado en un hotel de Ávila capital, y había descubierto que no le importaba el trabajo de limpieza en sí, sino la calidad del silencio que había en una habitación recién ordenada. Un día le preguntó a Alejandro si echaba de menos algo en particular, no los ojos en general, algo concreto. Alejandro pensó durante un momento que Elena dejó estar sin llenarlo. Los atardeceres desde la carretera de Navacerrada, dijo finalmente. Había uno en concreto, una curva antes del puerto, donde la luz en octubre daba de una manera que no se parecía a nada. Elena no dijo que lo sentía, no dijo que debía ser bonito, dijo: «Cuénteme cómo era exactamente». Y Alejandro lo describió, con más detalle del que había usado para hablar de ninguna cosa en los últimos 16 meses. Los colores específicos, el ángulo de la luz, la manera en que las encinas quedaban en silueta contra el naranja del cielo, el frío que ya se sentía aunque todavía hubiera luz. Cuando terminó, Elena dijo: «La próxima vez que vaya por esa carretera lo voy a mirar pensando en eso». Alejandro no respondió de inmediato. «Gracias», dijo luego, y en esa palabra había algo que llevaba meses sin estar en su voz. Fue esa misma semana cuando Elena le habló del jardín por primera vez. Lo hizo sin haberlo planeado, en el pasillo de la planta baja, una tarde en que ella iba hacia la salida trasera con el cubo de basura, y él estaba junto a la puerta del estudio, con la mano en el marco, y la expresión de quien no sabe muy bien qué dirección tiene sentido tomar. «¿A dónde va?», preguntó él. «A sacar la basura y luego a dar una vuelta corta antes de coger el autobús», dijo ella. «Cuando hace sol, salgo por el lateral y bajo hasta el fondo del terreno. Hay un sitio ahí atrás que es mío, más o menos». «¿Mío en qué sentido?» «En el sentido de que nadie más va allí y llevo un año trabajando en él». «¿Qué tipo de trabajo?». Elena dudó un segundo, no porque no supiera cómo explicarlo, sino porque normalmente no se lo explicaba a nadie y no tenía la frase lista. «Un jardín», dijo, «aunque no como los de delante». «¿Cómo es diferente?». «Sería más fácil mostrárselo que explicárselo», dijo ella. Hubo una pausa. «¿Puede llevarse la basura después?». «Sí». «Entonces lléveme primero al jardín». Elena lo pensó durante un segundo, luego dijo que de acuerdo. Tardaron más de 20 minutos en llegar la primera vez. El terreno trasero de la mansión no era uniforme. Había un tramo de grava que crujía bajo los pies. Luego, un paso por la zona de mantenimiento con algunas herramientas apoyadas en la pared que había que evitar. Luego un camino de hierba irregular que descendía ligeramente durante unos 30 metros. Elena iba nombrando cada cambio de superficie en voz baja, como si describiera el recorrido a alguien que lo estuviera escuchando desde otra habitación. «Aquí empieza la grava. Cuidado, hay un bordillo bajo a la izquierda. Ahora hierba, el suelo baja un poco. Aquí hay una rama caída, la paso yo primero». «Oh». Alejandro seguía sin agarrarse a su brazo. Ella no se lo ofreció. Iba ligeramente por delante, marcando el camino con la voz, y él venía detrás con los pasos más cuidadosos de lo habitual, pero sin detenerse. Cuando llegaron al jardín, Alejandro se paró, no porque pudiera ver nada, sino porque lo olió todo al mismo tiempo.
El jardín que Elena había ido construyendo durante más de un año en el terreno abandonado de la parte trasera tenía 200 metros cuadrados, quizás un poco más, y Elena lo había diseñado desde el principio, desde una premisa que no era habitual en el diseño de jardines, pero que para ella tenía una lógica completamente natural, que un jardín debería poder disfrutarse aunque uno no viera nada. Había plantado lavanda y romero y tomillo en franjas organizadas por altura y textura, de manera que al pasar la mano por encima se sentían distintas y olían distintas. Había instalado un pequeño estanque cuadrado con una bomba de agua que creaba un borboteo constante y que servía de referencia sonora para quien necesitara saber dónde estaba dentro del espacio. Los caminos que cruzaban el jardín estaban pavimentados con materiales diferentes que Elena había ido consiguiendo de distintas fuentes: piedra lisa pulida en uno, guijarros de río redondeados en otro, tarima de madera tratada en el tercero. Las plantas con flor que había elegido eran casi todas variedades de alto perfume. Jazmín trepador en la entrada, magnolias en el rincón sureste que recibía más sol, rosas de té a lo largo de la pared de piedra que cerraba el espacio por el norte. En los extremos había hierbas aromáticas, menta y melisa y hierba luisa, que al rozarlas con los pies liberaban un olor que se mezclaba con el del resto del jardín de una manera que en verano era casi excesiva de tanta presencia. Era un lugar creado para sentirse, no para mirarse. Alejandro se quedó quieto durante un tiempo que Elena dejó estar sin interrumpir. Luego extendió la mano derecha despacio y tocó las flores de lavanda que tenía más cerca. Las frotó entre los dedos con cuidado. Acercó los dedos a la nariz. ¿Lo hiciste tú?, preguntó. Sí. ¿Todo? Todo lo que hay aquí. ¿En cuánto tiempo? 1 año y pico. Venía los sábados cuando no tenía turno y alguna tarde entre semana cuando terminaba antes. Alejandro soltó las flores de lavanda, dio un paso hacia el camino de piedra lisa, tanteó el suelo con el pie, luego se movió despacio hacia adelante. Elena se quedó donde estaba y lo dejó explorar a su ritmo. Él fue con cuidado al principio, probando cada paso, pero sin vacilar demasiado. Llegó al estanque siguiendo el sonido. Tocó el borde con las yemas de los dedos. Luego siguió por el camino hasta la pared de piedra del norte y dejó las manos sobre la superficie áspera durante un momento. Volvió sobre sus pasos de manera más directa. Ya tenía una referencia. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó cuando llegó al banco de madera que había en el centro y encontró el borde con la mano antes de sentarse. Elena pensó en la respuesta. No era una pregunta que le hubieran hecho antes, porque nadie más sabía que el jardín existía. Porque este espacio estaba perdido y me pareció una pena, dijo. Y porque me gusta hacer cosas que puedan usar las personas que normalmente no encuentran sitios hechos para ellas. Mi madre tuvo problemas de visión los últimos años. En el pueblo no había ningún sitio donde pudiera moverse sola sin que alguien la acompañara todo el rato. Eso le pesaba mucho. Así que aprendí a pensar en eso cuando diseñaba algo. Alejandro no respondió de inmediato. ¿Estudiaste diseño de jardines? No, aprendí con mi padre y el resto lo aprendí sola. ¿Cómo se aprende algo así solo? Probando, equivocándose, preguntando a la gente que sabe más, y teniendo muchas plantas que se mueren antes de descubrir cuáles sobreviven en cada sitio. Una pausa. ¿Puedo venir mañana?, preguntó Alejandro. Elena lo miró. El jardín está aquí todos los días, dijo. Y así empezó. Volvieron al día siguiente y al siguiente. Y durante las semanas que vinieron, salvo los días con lluvia intensa que hacía impracticable el terreno,
Elena conducía a Alejandro hasta el jardín por las tardes y los dos pasaban allí entre media hora y una hora larga, dependiendo de la temperatura y de lo que hubiera que hacer, porque con el tiempo Alejandro empezó a participar en el mantenimiento del espacio. Aprendió a podar el romero por el tacto, siguiendo la instrucción verbal de Elena sobre dónde hacer el corte. Aprendió a regar el jazmín sin mojar las flores. Aprendió a distinguir cuándo la tierra del estanque necesitaba que añadieran más grava en el borde por el sonido diferente que hacía el agua al bordear la piedra, y aprendió los caminos. Primero el de piedra lisa, luego el de guijarros, luego el de madera. Memorizó sus longitudes, sus giros, los puntos donde había algo que le servía de referencia táctil o sonora. Al cabo de 3 semanas, recorrió los 3 sin que Elena lo guiara verbalmente. Solo con el borboteo del estanque, como ancla en el espacio y los pies distinguiendo la superficie. Un día llegó al banco de madera solo, desde la puerta del jardín, sin desviarse. Se sentó y esperó a que Elena llegara. Cuando ella entró y lo vio ahí sentado, con una expresión que era algo completamente diferente a la que había tenido el primer día en el sofá del salón, no dijo nada. Se sentó a su lado. «Lo hice solo», dijo él. «Lo sé», respondió ella. «¿Lo viste?» Estaba en la puerta. Una pausa. «¿Por qué no dijiste nada?» «Porque no hacía falta decir nada», respondió Elena. Dentro de la mansión, mientras todo eso ocurría en el jardín trasero, ocurrían también otras cosas. Valeria Castillo tenía 52 años. Era la segunda esposa del padre de Alejandro. Llevaba 6 años viuda y había ocupado ese tiempo en consolidar su posición en la mansión de una manera que era difícil de criticar externamente, porque siempre tenía la forma de la gestión doméstica responsable y el cuidado de la familia, pero que en su estructura interna respondía a una lógica más parecida a la de quien administra un territorio. Desde el accidente de Alejandro, había manejado la casa con eficiencia y con una orientación particular hacia asegurarse de que la incapacidad del joven quedara bien establecida ante todos los que importaba que la conocieran. No lo hacía con malicia evidente. Lo hacía con esa clase de convicción que tienen las personas que han decidido que sus intereses coinciden con el bien de todos y que por tanto cualquier cosa que hagan en esa dirección es, por definición, lo correcto. Ignacio Castillo, primo de Alejandro, hijo del hermano fallecido de Rodrigo, tenía 40 años, llevaba 2 en el Consejo de Administración del Grupo Castillo gracias a una posición que Alejandro le había dado por lealtad familiar antes del accidente, y en esos 2 años había construido con paciencia y discreción una base de influencia propia entre los socios minoritarios del grupo. Tenía la habilidad específica de las personas que saben cómo parecer razonables mientras trabajan en una dirección que no lo es. Ambos observaron el cambio en Alejandro con tipos distintos de inquietud. Valeria fue la primera en actuar directamente. Llamó a Elena a su pequeño despacho de la planta baja una mañana de diciembre. La hizo esperar 10 minutos de pie antes de levantar la vista de los documentos que revisaba, un gesto que Elena interpretó sin dificultad como la comunicación deliberada de una jerarquía que debía quedar clara antes de que empezara la conversación. «Me han dicho que pasas tiempo con Alejandro fuera de tus horarios», dijo Valeria sin preámbulos. «Lo acompaño al jardín trasero por las tardes», respondió Elena. «Él me lo pide, generalmente cuando yo ya he terminado el turno. Eso no está dentro de tus funciones contratadas». «No, pero tampoco está prohibido por ninguna cláusula del contrato de la empresa de servicios». Valeria la miró durante un momento con una expresión que mezclaba irritación controlada y evaluación. «Alejandro está en una situación de vulnerabilidad», dijo.
Cualquier persona razonable entendería que en momentos así es cuando más fácil resulta establecer vínculos que en otras circunstancias no existirían. No digo que sea tu intención, digo que la situación en sí es delicada. ¿Qué es exactamente lo que le preocupa?, preguntó Elena con una neutralidad completa. Lo que me preocupa es el bienestar de Alejandro, respondió Valeria. Si eso es lo que le preocupa, dijo Elena, me parece que en estos 2 meses ha dormido mejor, ha comido mejor y ha salido al exterior más días que en el año anterior. Eso es lo que puedo observar desde mi posición. Valeria la miró con una expresión diferente. No era rabia exactamente. Era la expresión de alguien que no esperaba que la conversación tomara esa dirección. «Puedes volver a tu trabajo», dijo. Elena salió del despacho sin añadir nada más. Esa tarde fue al jardín con Alejandro como cualquier otro día. Ignacio actuó a su manera, que era más indirecta y más paciente. Empezó a dejarse ver más por la mansión, a aparecer en los almuerzos que antes evitaba, a preguntar a Valeria con una expresión de preocupación genuina, cuidadosamente construida, si no creía que la situación con la limpiadora podía crear complicaciones. A mencionar en las llamadas con algunos socios del consejo que Alejandro seguía en una situación que hacía difícil garantizar la estabilidad de la dirección del grupo a largo plazo. Nadie le contradecía, porque en términos formales no decía nada que no fuera estrictamente verdad. Lo que ocurrió en enero fue el punto en que la dirección de todo cambió de manera que ya no podía revertirse. Alejandro había empezado a asistir de nuevo a algunas reuniones de dirección, las que podía seguir completamente a través de lo que le leían o le explicaban. Había pedido que le leyeran los informes semanales sin resúmenes, que él mismo quería hacer el resumen. Había retomado las llamadas con el director financiero y con la responsable de operaciones internacionales. Había empezado a enviar instrucciones por audio que llegaban a los destinatarios con la misma claridad y precisión que los correos que antes escribía él mismo. Ignacio fue el primero en quejarse formalmente de esa recuperación. Lo hizo en una llamada a Valeria una noche de enero que doña Amparo escuchó parcialmente desde el pasillo, porque tenía la discreción suficiente para no hacer ruido cuando no le convenía que supieran que estaba cerca. En esa llamada, Ignacio dijo que la situación era insostenible desde el punto de vista de la gestión empresarial, que un director general que no podía asistir presencialmente a las negociaciones más delicadas, que no podía leer un documento sin que alguien se lo leyera, que generaba una imagen de fragilidad institucional ante inversores y socios estratégicos, era un riesgo que el grupo no podía permitirse indefinidamente, que había llegado el momento de formalizar la transición de liderazgo, y que la limpiadora que tenía a Alejandro entretenido en el jardín trasero era parte del problema, porque lo mantenía en un estado de comodidad que le impedía ver su propia situación con claridad. Doña Amparo escuchó todo eso. No dijo nada a nadie durante días, pero a partir de ese momento empezó a mirar a Ignacio con los ojos de quien ha decidido que ya tiene suficiente información sobre alguien para no necesitar revisar esa conclusión. El evento beneficente de febrero era una tradición del Grupo Castillo que se celebraba cada año en la mansión desde que Rodrigo Castillo la había inaugurado décadas atrás. Una velada para inversores, socios, representantes de las instituciones con las que el grupo colaboraba y personalidades del sector hotelero que servía simultáneamente como ocasión social y como demostración de que el grupo seguía siendo lo que siempre había sido. Ese año, dado el estado de Alejandro, Valeria había asumido la organización con una diligencia que nadie discutió, porque nadie encontraba un motivo específico para hacerlo, aunque el resultado fuera que Valeria organizaba el evento del grupo de su hijastro
como si fuera el suyo propio. Elena no debería haber estado esa noche. Su turno era de mañana y la velada era de tarde-noche. Pero doña Amparo la llamó a las 6 diciéndole que habían tenido un problema con el personal del catering, que una de las personas había tenido que irse por una urgencia familiar real y que si podía venir a echar una mano con el servicio, le estaría muy agradecida y lo compensaría como correspondía. Elena tomó el autobús y llegó a las 7 menos cuarto. Se puso el uniforme oscuro de los servicios formales y empezó a trabajar en la circulación de bandejas y la recogida de copas vacías con la misma eficiencia invisible de siempre, moviéndose entre los grupos de personas sin que nadie la mirara en ninguna dirección que no fuera la de señalar dónde había un vaso que recoger. Había al menos 50 personas en el salón. Alejandro estaba sentado en una silla junto a la ventana del fondo, con una copa en la mano y la cabeza ligeramente orientada hacia la conversación más cercana, siguiéndola por el sonido con esa atención que había desarrollado para sustituir la visual. Elena lo vio cuando entró. Él no la detectó porque todavía no había ningún sonido específico suyo que distinguir entre el ruido general de la sala. Llevaba media hora trabajando cuando escuchó su nombre. Lo dijo Ignacio, de pie en el centro del salón, con una copa en la mano y la postura de quien ha elegido ese momento con cuidado y ha decidido que ya es suficientemente tarde en la velada como para que todo el mundo esté con la guardia lo bastante baja. «Me gustaría que todo el mundo conociera a Elena Morales», dijo con esa cortesía que es la forma más sofisticada de hacer daño sin que se pueda señalar el golpe exacto. Es la limpiadora que en los últimos meses ha decidido que su relación con Alejandro excede las funciones para las que fue contratada. El salón se quedó en silencio. Las conversaciones se cortaron de manera escalonada, como velas que se apagan en secuencia, hasta que no quedó ningún ruido excepto el sonido de alguien dejando una copa sobre una mesa con demasiado cuidado. Elena no se movió. Entendemos que en situaciones de vulnerabilidad como la de Alejandro, continuó Ignacio, es comprensible que ciertas personas encuentren oportunidades que en circunstancias normales no existirían. No hacemos ningún juicio sobre las intenciones. Hacemos un juicio sobre la responsabilidad de la familia de proteger a uno de los suyos. Valeria añadió desde el otro lado del grupo, con su voz de madre preocupada que había ensayado perfectamente. Lo que más nos duele, genuinamente, es que Alejandro, en su situación actual, no tiene la misma capacidad de evaluar las intenciones de las personas que lo rodean que tendría en otras circunstancias. Algunas personas miraban a Elena. Otras miraban a Alejandro, que había girado la cabeza hacia el sonido de Ignacio, con la mandíbula apretada y los nudillos blancos alrededor de la copa. Elena miró a Alejandro durante un momento. Luego miró a Ignacio. Luego miró la bandeja que tenía en las manos. La dejó sobre la mesa más cercana con cuidado, con esa precisión de quien ha aprendido a no hacer ruido, aunque por dentro esté pasando algo que requiere todo el esfuerzo disponible para no salir de manera que luego sea imposible deshacer. «Recogeré mis cosas», dijo. Su voz sonó completamente tranquila. Caminó hacia la puerta del salón sin mirar a nadie. «Elena», dijo Alejandro. Pero ella ya había salido. El silencio que quedó en el salón, después de que la puerta se cerrara, tenía esa textura particular de los momentos en que algo que parecía una maniobra limpia revela al tacto una superficie que no lo es. Algunas personas miraban sus copas, otras miraban a Ignacio. Nadie decía nada porque tampoco había nada obvio que decir. Alejandro se puso de pie. «Esta conversación no ha terminado», dijo, orientado hacia donde calculaba que estaba Ignacio, y salió del salón.
En el pasillo no encontró a Elena porque ella ya había bajado por las escaleras de servicio y estaba recogiendo su abrigo del almacén de la planta baja. Alejandro se orientó por la casa con la mano en la pared. Llegó a la planta baja. Llegó al pasillo del almacén. Pero la puerta trasera ya estaba cerrada. Se quedó de pie junto a esa puerta durante un momento. Luego subió a su dormitorio. Y esa noche no durmió. Lo que ocurrió durante los días que siguieron ocurrió de manera tranquila y sistemática, que era exactamente como Alejandro hacía las cosas importantes cuando tenía tiempo de pensar sin que nadie lo viera. Llamó a su abogado al día siguiente por la mañana. Revisó los estatutos del Grupo Castillo con él en una conversación telefónica de 2 horas que comenzó con preguntas generales y fue estrechándose hacia puntos muy concretos. Habló con el director financiero, con la responsable de recursos humanos del grupo y con 2 miembros del consejo que habían sido leales a su padre durante décadas y que en los últimos meses habían empezado a recibir llamadas de Ignacio con una frecuencia que les había parecido inusual, sin que supieran qué hacer con esa observación, hasta que alguien se la preguntó directamente, y habló con doña Amparo. Doña Amparo le contó lo que había escuchado en el pasillo con la precisión de quien ha estado guardando una información y sabe exactamente cuándo ha llegado el momento de entregarla. La conversación completa, los nombres, las fechas, el tono. Alejandro la escuchó sin interrumpir. Cuando doña Amparo terminó, él le dijo que gracias, y luego le preguntó si tenía el número de teléfono de Elena. Doña Amparo dijo que sí. La reunión de accionistas del Grupo Castillo estaba convocada para el último viernes de febrero. El orden del día, tal como había circulado entre los miembros del Consejo durante la semana previa, incluía varios puntos ordinarios y uno extraordinario, una propuesta presentada por Ignacio Castillo, con el respaldo formal de Valeria, para establecer una dirección ejecutiva interina, mientras Alejandro se encontrara en situación de incapacidad funcional para el ejercicio pleno de sus responsabilidades. Alejandro dejó ese punto en el orden del día sin modificarlo. La mañana de la reunión llegó a la sala del consejo en la sede del Grupo Castillo en Segovia, con su abogado a la derecha y el director financiero a la izquierda. Se sentó en la cabecera de la mesa. Saludó a cada persona por su nombre cuando los escuchó llegar. Esperó a que todo el mundo estuviera acomodado. Luego habló durante 40 minutos. Repasó las cifras del grupo con una precisión que no dejaba ningún punto sin cubrir. Presentó una propuesta de expansión para los próximos 3 años, con proyecciones que 2 asesores externos habían desarrollado con él durante los últimos 2 meses en llamadas nocturnas que nadie en la sala conocía. Respondió cada pregunta que le plantearon los accionistas, con la agilidad de alguien que lleva semanas preparando las respuestas, porque sabe exactamente qué preguntas van a hacer. Cuando la propuesta de Ignacio llegó al orden del día, Alejandro pidió la palabra. Explicó, con una calma que era más efectiva que cualquier elevación de voz, que la propuesta partía de una premisa incorrecta, que su capacidad para dirigir el grupo no estaba comprometida, que disponía de documentación obtenida de manera completamente legal por su equipo jurídico sobre conversaciones mantenidas por el autor de la propuesta con socios del Consejo en las que se discutía la situación de Alejandro en términos que eran incompatibles con los deberes fiduciarios que esas personas habían asumido al aceptar sus posiciones. La propuesta no llegó a votarse. Ignacio salió de la sala sin hablar con nadie. Pero eso no era lo único que Alejandro tenía que decir. Pidió la atención de la sala por última vez y anunció la creación de la Fundación Jardín Abierto,
una iniciativa internacional del Grupo Castillo con una dotación inicial de 4 millones de euros, destinada a desarrollar y mantener espacios sensoriales accesibles para personas con discapacidad visual y otras limitaciones sensoriales en todos los hoteles del grupo y en colaboración con instituciones públicas de las ciudades donde el grupo operaba. El primer espacio piloto se instalaría en el Hotel de Segovia y estaría terminado antes de que terminara el año. El proyecto se construiría sobre un principio que él había conocido de primera mano en los últimos meses: que los espacios pueden diseñarse para que las personas los habiten con todos los sentidos, no solo con la vista, y que cuando se diseñan así son mejores para todo el mundo. Y la persona que le había enseñado ese principio dijo: era Elena Morales, la misma mujer que 2 semanas atrás había sido humillada en ese salón delante de 50 personas. Quería que eso quedara en acta. Un periodista que cubría economía regional para un medio de Castilla y León subió un resumen de la reunión a su cuenta antes de llegar a su coche en el aparcamiento. Un medio digital nacional lo recogió en menos de 40 minutos. Antes de las 3 de la tarde, 2 televisiones habían llamado a la sede del Grupo Castillo pidiendo declaraciones. Lo que los periodistas encontraron cuando empezaron a investigar a Elena Morales fue algo que ningún equipo de comunicación habría podido inventar, porque era simplemente lo que había: que llevaba más de 1 año construyendo y manteniendo el jardín de la mansión en su tiempo libre sin contárselo a nadie, que no era la primera vez. En el pueblo de Ávila donde había crecido, había construido algo similar años atrás, más pequeño, en el patio trasero de la residencia donde su madre pasó sus últimos meses, para que los residentes con dificultades visuales pudieran moverse por un espacio sin necesitar acompañante permanente. Que lo había hecho con materiales que en parte pagó ella misma y en parte consiguió de donaciones de vecinos y de un vivero local que le regaló las plantas que le sobraban al final de cada temporada. Y que en ninguno de los 2 casos había contado a nadie lo que hacía porque no lo había hecho para contarlo. Los reportajes se publicaron a lo largo de la semana. Algunos eran sobre el jardín, otros eran sobre la Fundación Castillo y su alcance potencial, y varios, con la inevitabilidad de las cosas que el público quiere ver nombradas, eran sobre la noche del evento y sobre quiénes habían sido las personas que hablaron de Elena Morales de la manera en que lo habían hecho delante de 50 testigos. Alejandro llamó a Elena la mañana después de la reunión del consejo. Ella tardó 4 tonos en contestar. «He oído lo que pasó en la reunión», dijo. «Doña Amparo no pierde el tiempo», respondió él. «No, nunca lo ha perdido». Un silencio breve. «Lo que dijiste sobre el jardín», dijo Elena. «Era lo que correspondía decir», respondió Alejandro. «Y era verdad. Que las 2 cosas coincidan no ocurre siempre». Otra pausa. «¿Cómo está usted?» «Mejor», dijo Alejandro, y lo dijo de una manera en que la palabra tenía más peso del habitual, como si llevara mucho tiempo sin poder usarla con exactitud y acabara de encontrar el momento adecuado. «¿Puedo preguntarte algo?» «Adelante». «¿El jardín sigue ahí?» «Sí, no se va a ningún sitio». «¿Puedo ir mañana a las 5?» Elena tardó un momento. «A las 5 está empezando a bajar el sol», dijo. «El olor del jazmín se nota más». «Estaré allí». Al día siguiente, exactamente a las 5 de la tarde, Alejandro llegó al jardín solo. Había hecho el recorrido desde la puerta trasera de la mansión sin guía verbal, con los pies recordando la grava y el bordillo y la hierba irregular, con el sonido del estanque llegándole desde el fondo como un ancla. Se sentó en el banco de madera y esperó. Elena llegó 2 minutos después. Se sentó a su lado.
El sol de febrero bajaba despacio sobre los tejados de la parte trasera de la mansión, y el frío era limpio y seco, el frío específico de Segovia que tiene una textura diferente al frío de otros sitios, más mineral, más honesto, sin la humedad que lo vuelve pesado. El jazmín, efectivamente, olía más que por la mañana, aunque con el frío el olor llegaba en oleadas irregulares en lugar del continuo del verano. No hablaron de la reunión. No hablaron de Ignacio, ni de Valeria, ni de los reportajes que Elena había leído en el teléfono la noche anterior, con una mezcla de incomodidad y algo que no sabía nombrar exactamente. Hablaron del jardín, de cuáles plantas iban a florecer primero cuando llegara la primavera, probablemente las magnolias, si el invierno no se alargaba demasiado, de si merecía la pena ampliar el camino de Guijarros hacia el rincón que todavía estaba sin diseñar, del romero del extremo izquierdo que necesitaba poda antes de que empezara a crecer torcido. Era una conversación completamente ordinaria sobre cosas completamente concretas. Y en esa conversación ordinaria estaba todo lo que no necesitaba ninguna otra forma de decirse. La Fundación Jardín Abierto inauguró su primer espacio en el Hotel Castillo de Segovia un sábado de octubre, con el cielo completamente despejado y esa luz de otoño que en la meseta tiene una calidad diferente a cualquier otra estación, más horizontal, más larga, más dispuesta a quedarse. El espacio ocupaba el jardín interior del hotel, que llevaba años siendo un área de paso sin ningún uso particular. Y Elena lo había rediseñado durante los meses anteriores, trabajando con un equipo de 2 paisajistas y un especialista en accesibilidad sensorial de la Universidad de Salamanca, que había conocido cuando buscaba información sobre cómo hacer bien lo que siempre había hecho de manera intuitiva. El espacio tenía 4 veces el tamaño del jardín de la mansión. Tenía el mismo principio. La inauguración fue abierta al público. Vinieron familias con niños que corrían por los caminos de texturas distintas, con una alegría completamente libre de cualquier protocolo. Vinieron personas con bastón blanco que exploraron el espacio despacio y con una atención que tenía algo de reencuentro con algo que uno pensaba que había perdido. Vino un grupo de estudiantes de diseño de interiores de Madrid que tomaban notas y fotografías y preguntaban a Elena sobre cada decisión con una curiosidad genuina que ella respondió con la misma sencillez de siempre. Y vino un periodista cultural que escribió después una pieza larga sobre el espacio en la que dijo que era el lugar más silenciosamente radical que había visitado en mucho tiempo, porque proponía que la belleza era algo que no dependía de ningún sentido específico, sino de la disposición a estar presente en el lugar donde uno se encontraba. Alejandro estuvo en la inauguración desde el principio, de pie junto a la entrada del jardín, con la mano apoyada en el marco de la puerta, escuchando el sonido de las personas que entraban y descubrían el espacio y se detenían y tocaban las plantas y seguían el borboteo del agua con los pies antes de llegar al estanque. Elena estaba a su lado. «¿Qué escuchas?», preguntó ella en voz baja. Alejandro escuchó durante un momento largo sin responder. Gente que está descubriendo que pueden estar en un sitio de una manera que no esperaban poder estar, dijo finalmente. Elena asintió. Eso es exactamente lo que quería, dijo. Y en ese momento, con el olor del romero y del jazmín, mezclándose con el aire frío de octubre y el sonido de pasos en caminos de textura diferente y las voces de personas que encontraban algo que no sabían que estaban buscando, Alejandro entendió con una claridad que no requería ningún otro sentido que la oscuridad más difícil de la que había tenido que salir no había sido la que llegó con el accidente, había sido la que vino después.
la que él mismo había construido con sus propias manos en los meses en que decidió que ya no había nada que mereciera el esfuerzo de seguir mirando. Y había sido una mujer con tierra en las manos y sin ninguna razón particular para quedarse quien había entrado en esa oscuridad sin hacer ruido y había dejado encendida una luz tan pequeña que al principio era casi imposible verla. Casi. Si esta historia te llegó de alguna manera, si reconociste algo en la determinación silenciosa de Elena, construyendo cosas hermosas donde nadie las pedía, en el camino de Alejandro, desde el cierre total hacia algo más honesto y más abierto, o en ese momento en que alguien te trata con normalidad cuando todo lo demás te señala lo que has perdido, deja tu comentario aquí abajo. Cuéntame cuál fue el instante que más te movió. Y si conoces a alguien en tu vida que necesita escuchar una historia sobre lo que puede construirse cuando uno aprende a ver de otra manera, comparte este video con esa persona. Nos vemos en el próximo.